La palabra de Dios hace referencia a 8 misterios divinos. Si bien la palabra misterio significa cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar, Dios desea que tengamos revelación acerca de ellos. Estos misterios bíblicos que estaban ocultos en el antiguo pacto les son revelados a la Iglesia en el nuevo pacto por medio del Espíritu Santo. Es más, 5 de ellos están relacionados con la Iglesia. Hoy vamos a considerar en detalle el que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Para comenzar, te invito a ir conmigo al pasaje de Efesios 3, versículos 1 al 6, para leer lo que el apóstol Pablo dice sobre eso. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración o dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Reina Valera 1960. Este último versículo nos da a conocer cuál es este misterio, el cual es denominado el misterio del cuerpo de Cristo. Podríamos decir que este misterio está por encima de los demás debido al enorme significado que contiene. Por eso es de vital importancia que entendamos de qué se trata. En el Antiguo Testamento era conocido que los gentiles o aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios tenían la posibilidad de formar parte del mismo si se convertían al judaísmo. Estos eran los denominados prosélitos. El misterio al que se refiere el apóstol Pablo con respecto a los gentiles no tiene que ver con esto que ya era conocido en el Antiguo Testamento, sino con el establecimiento de una nueva corporación o entidad denominada la Iglesia. Anteriormente, en el Antiguo Testamento existían 2 grupos bien definidos, a saber, los judíos y los gentiles, pero ahora emerge un nuevo grupo, el cual es el cuerpo de Cristo, denominado también Iglesia o novia de Cristo, Esta tercera entidad o corporación, única en su estilo, está formada tanto de judíos como de gentiles. Desde ese momento en adelante ya no se habla de judíos o gentiles, sino de cuerpo de Cristo. Este es el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo y que era desconocido en el Antiguo Testamento. Esta nueva corporación, denominada Iglesia o cuerpo de Cristo, está conformada por personas de todas las naciones en general. La diferencia que existía entre judíos y gentiles no existe más. Todos los que pertenecen a la Iglesia o cuerpo de Cristo son exactamente iguales, independientemente de su procedencia étnica o lugar geográfico donde residan. Todos aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador personal y que debido a eso forman parte de la Iglesia, conforman una unidad. Esto muestra el deseo del corazón de Dios. Él siempre deseó que todos sus hijos conformaran un solo cuerpo en unidad y paz, eliminando así la enemistad entre las naciones. Con esto, nosotros, los gentiles, pasamos a ser coherederos de su pacto hecho con Israel. A lo largo de la historia, Dios estableció 8 diferentes pactos con Israel. Por medio del nuevo nacimiento, nosotros, los gentiles, pasamos a recibir también todos los beneficios de aquellos pactos.
Repito, por medio del nuevo nacimiento, nosotros los gentiles pasamos a recibir también todos los beneficios de aquellos pactos. Nosotros los gentiles nos hemos hecho acreedores legales a dichos beneficios, no por habernos hecho prosélitos del judaísmo, sino por medio de la obra de Cristo. Dicho de otra manera, llegamos a obtener las mismas bendiciones por medio de otro camino, el cual es único y especial. Este camino es el mismo Señor Jesucristo. Nosotros accedemos a esas bendiciones por medio del mismo cuerpo de Cristo, como si pasáramos a través de un velo. La obra de Cristo en la cruz nos otorga el derecho legal y la posición correcta para recibir todas las bendiciones prometidas a Israel. Somos uno en Cristo, Él en nosotros y nosotros en Él. Esto es algo imposible de ser asimilado con el intelecto humano, sino que es algo sobrenatural y espiritual que solo puede ser recibido por medio de la fe. Lo más sobrenatural que le puede suceder a un ser humano no es una sanidad, sino el nuevo nacimiento. Este tiene que ver con la obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo, arrancando de nosotros la naturaleza pecaminosa y colocando en nuestro espíritu renovado la naturaleza de la justicia divina. Esta transformación sobrenatural no sucede en nuestra alma ni tampoco en nuestro cuerpo físico, sino que tiene lugar en nuestro espíritu, el cual es la verdadera persona. Cabe recordar que el ser humano es esencialmente espíritu, posee un alma donde residen las emociones y la voluntad y vive dentro de un cuerpo físico. Dicho sea de paso, si tú todavía no has tenido la experiencia del nuevo nacimiento, te invito a recibir a Jesús como tu Salvador personal. Esto lo puedes hacer creyendo en tu corazón que Él murió en la cruz por tus pecados y confesando con tu boca que le recibes como Salvador y Señor de tu vida. Permíteme explicar ahora en detalle de qué se trata este maravilloso misterio, el cual cambió radicalmente todas las cosas que eran conocidas hasta ese momento. Podríamos dividir la historia de la humanidad en un antes y un después de la obra de la cruz. La obra redentora de Cristo cambió radicalmente todas las cosas. El libro a los Efesios aclara todos nuestros interrogantes con respecto a esta transformación maravillosa denominada nuevo nacimiento, que es la puerta de entrada hacia el cuerpo de Cristo. Este misterio tiene que ver con 5 aspectos principales, el primero de los cuales es el que acabamos de considerar, y más adelante vamos a añadir más detalles. El segundo de los aspectos tiene que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual hizo posible que este misterio se concretizara. El tercero de los aspectos tiene que ver con el alcance de su obra redentora. El cuarto aspecto nos va a aclarar cuándo y cómo le fue declarado esto al mundo espiritual. Hay que tener en cuenta que lo que sucedió en la cruz no tuvo que ver solo con la muerte física de Jesús, sino con lo que sucedió en el ámbito espiritual. En el último de los aspectos vamos a considerar por qué razón tuvo que ser así. Vamos a ir ahora al pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 11 al 15. Leemos de la versión Reina Valera 1960. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo les habla aquí a los que ahora son creyentes, a aquellos que antes de conocer a Cristo tenían la naturaleza pecaminosa. Cuando se habla de pecado no se hace referencia solo a los pecados de hecho, sino mucho más a la naturaleza pecaminosa. Es allí donde se originan los pecados.
Tenemos que saber lo que sucede en el mundo espiritual para poder entender lo que sucede con aquellos que son confrontados con el Evangelio. Cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio, comienza una guerra en el mundo espiritual y tanto los ángeles como los demonios luchan por mantener esa persona de su lado. Hay personas que piensan que por haber sido criados en un hogar denominado cristiano, se pueden considerar a sí mismos como cristianos. Sin embargo, esto no es así. Dichas personas solo conocieron una religión y aunque creyeran de alguna manera que existe un Dios, nunca tuvieron una relación personal con el Salvador. Seguimos leyendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hay muchos creyentes que no entienden hasta el día de hoy que Jesús abolió la ley. Si bien la ley divina tiene validez eterna, no demanda que el ser humano la cumpla, porque Jesús, en su obra en la cruz, cumplió hasta el último de sus detalles y la quitó del medio. La ley era el impedimento o pared divisoria entre los judíos y los gentiles. La ley nunca le fue dada a los gentiles. Los creyentes tenemos ahora una nueva ley, la ley de Cristo, la cual fue puesta en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de la ley. El Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de la ley. ¡Aleluya! Jesús les dijo a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Por tanto, creamos que somos amados. Creamos en un Dios bueno. Si Jesús eliminó la pared divisoria que establecía la diferencia entre judíos y gentiles, ¿por qué razón hay quienes hoy en día intentan ponerse bajo la ley, tratando de cumplirla cuando ésta fue abolida? Tenemos que leer la Biblia para entender cuál es la verdad del nuevo pacto. Es de vital importancia que el creyente lea las epístolas de Pablo para poder entender correctamente la verdad del nuevo pacto. El ministerio de la gracia es el ministerio del tiempo del fin y tiene que ver con esta verdad del nuevo pacto. En Mateo 13, versículo 52, leemos acerca de la parábola de los tesoros viejos y nuevos. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Reina Valera 1960. La traducción textual que yo utilizo en alemán lo expresa de la siguiente manera: cada expositor y maestro que conoce bien el reino de los cielos y ha madurado en el mismo es como una figura de autoridad que saca de su riqueza lo nuevo, fresco, que ha tomado el lugar de lo viejo e incluso tira lo viejo gastado y pasado que ya no tiene ninguna conexión con lo nuevo. En este gráfico, que también puedes encontrar en el archivo PDF de esta prédica, encontramos el significado de cada una de las palabras de acuerdo a su definición en griego. Escriba, grammateus, significa maestro. Enseña, matzeteuo, significa maduro, entendido en la materia. Padre de familia, oikodespotes, significa figura de autoridad. Tesoro, tesauros, significa riqueza. Nuevo, kainos, significa fresco. Y kai significa también aún de la misma manera. Viejo, palaios, significa antiguo, no reciente, gastado, añejo. Sacar, ekvalo, significa expulsar, echar, excluir, dejar, desechar, despedir. Es interesante notar que el término ekvalo no aparece muy frecuentemente en la palabra de Dios.
Otro lugar donde aparece este término es en relación a Agar y Sara, que como ya sabemos, la primera representa la ley y la segunda la gracia. En Gálatas 4:30 leemos: mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera, aquí está la palabra ekbalo, a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Reina Valera 1960. El contexto general de este pasaje tiene que ver con la comparación entre la ley y la gracia. Agar, la esclava egipcia, representaba al monte Sinaí y por consiguiente el pacto de la ley, mientras que Sara, la esposa, representa la gracia divina que vino a ocupar el lugar que anteriormente tenía la ley. El ministerio de cada iglesia, de cada creyente en particular, es hacer conocer el mensaje de la gracia, hacer conocer a Jesús. Esa es la razón por la cual Dios nos colocó precisamente en este tiempo. Este es el tiempo de la iglesia de la Odisea, la última antes del regreso del Señor. Hemos nacido precisamente en este tiempo para anunciarle al mundo que la pared divisoria que establece la diferencia entre judíos y gentiles fue derrumbada por medio de la obra de Cristo. Ahora solo existe una nueva criatura. Este es el misterio del cuerpo de Cristo. Después que analicemos en detalle todos estos misterios divinos, nos vamos a dar cuenta que tienen que ver con una sola cosa, a saber, la gracia. Esto es lo que fue revelado en el nuevo pacto. Si bien en el antiguo pacto Dios otorgaba gracia al ser humano, es imposible compararla con la gracia que recibimos por medio de la obra de Cristo a nuestro favor. Dicha gracia tiene que ver solamente con favor inmerecido y no se puede ganar por medio del esfuerzo humano. La gracia del nuevo pacto es la persona misma de Jesús. Su obra en la cruz hace posible la instauración de esta nueva entidad que es la Iglesia o cuerpo de Cristo, la cual permanece por toda la eternidad, pues tiene el privilegio de recibir un cuerpo glorificado en el momento del arrebatamiento, el mismo que tenía Jesús después de su resurrección. La transformación que ya tuvo lugar en el Espíritu en el momento de la conversión habrá de ser manifestada luego en el cuerpo físico en el momento del arrebatamiento. Resumiendo, entonces podemos decir que el misterio del cuerpo de Cristo tiene que ver con que Dios formó un solo pueblo y no hay más separación entre judíos y gentiles. La Biblia dice que en Cristo no hay distinción entre hombre o mujer, entre judío o griego, término que se utiliza para denominar a los gentiles, sino que todos conforman una unidad. Habíamos dicho anteriormente que la obra de Cristo en la cruz hizo posible este misterio. Para eso habíamos considerado el pasaje de Efesios capítulo 2 versículos 11 al 15. Vamos a considerar ahora el versículo 16 del mismo capítulo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Reina Valera 1960. La frase un solo cuerpo se refiere a la entidad que es la Iglesia, la cual está compuesta tanto por judíos como por gentiles que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. El tercer aspecto de este misterio tiene que ver con entender hasta dónde tuvo que llegar su sacrificio. Tuvo que llegar tan lejos como para que se enterara el mundo espiritual. La noticia de la instauración de este nuevo organismo denominado Iglesia, conformado indistintamente tanto por judíos como por gentiles, debía ser dada a conocer en el mundo espiritual. En Efesios capítulo 3, versículos 9 y 10 leemos: y a aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas.
Cabe tener en cuenta que, tanto en el capítulo anterior como en este, el apóstol Pablo se refiere siempre al tema del misterio de la Iglesia, es decir, todo corresponde al mismo contexto. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Reina Valera 1960. Como dije anteriormente, la noticia de la instauración de la nueva entidad que es la Iglesia por medio de la obra de Cristo en la cruz debía ser dada a conocer en el mundo espiritual. En estos principados y potestades en los lugares celestiales están incluidos tanto los ángeles buenos y fieles que quedaron al servicio de Dios, como los ángeles caídos que se rebelaron junto con Satanás y se convirtieron en demonios. Nos podríamos llegar a preguntar, ¿por qué razón aparece este versículo en medio del contexto que se refiere al misterio de la Iglesia? Porque esta noticia debía llegar a los oídos de los ángeles caídos. Jesús les dio a conocer a los ángeles caídos la noticia de su victoria en la cruz. Continuamos en parte 2.